Sony Alpha 7S III, para muchos la cámara sin espejo definitiva enfocada a la grabación de vídeo. Y sí, es una cámara súper potente, con unas prestaciones, con unas especificaciones increíbles, pero que aún así tiene algunos pequeños defectos, algunos problemas o por lo menos algunas cosas que yo sí puliría o cambiaría, y precisamente te las voy a comentar en este vídeo. Vamos ya al grano. Ahora mismo, que lo sepas, estoy grabando con la Sony Alpha 7S III y para mí la principal desventaja de esta cámara, comparada por ejemplo con una Sony Alpha 7 III, una Sony Alpha 7C o una Sony Alpha 7R3, está directamente relacionada con la resolución. Y es que en la Sony Alpha 7S III, al tener tan poca resolución, lo cual por una parte sí que es una ventaja en cuanto a la gestión de la sensibilidad ISO, esto nos impide poder grabar en el modo Super 35mm o en el modo APS-C cuando lo hacemos en 4K. Lo que te digo, en una Sony Alpha 7 III, por ejemplo, con 24 megapíxeles, tenemos resolución suficiente para poder grabar en este modo Super 35mm o APS-C, lo escucharéis de las dos formas, y entonces podemos seguir grabando en 4K. Con este formato de sensor lo único que hacemos es rescalar internamente el tamaño con el que estamos grabando vídeo, y esto tiene principalmente dos ventajas. Lo primero es que con la misma cámara, con el mismo objetivo, la misma distancia focal, podemos hacer planos más cerrados utilizando este modo Super 35mm, podemos enfocar más de cerca lo realmente importante y seguir grabando en 4K. Y segunda, obvio, es que podemos utilizar perfectamente objetivos APS-C sin tener nada de viñeteo. En la Sony Alpha 7S III, como te decía, esto no lo podemos hacer. Si bien es cierto que podríamos utilizar el Clear Image Zoom para recortar la imagen, lo que sucede es que como la Alpha 7S III tiene tan poca resolución, en la práctica es lo mismo que hacer un zoom en postproducción, simplemente ampliar la imagen en edición. Y es que además también al utilizar este Clear Image Zoom tenemos una serie de limitaciones principalmente relacionadas con el enfoque, y tampoco podemos grabar vídeo en 4K a 120 frames por segundo. Así que el tema de la resolución del sensor de la Sony Alpha 7S III es un arma de doble filo. Como te decía, tenemos la ventaja de tener un sensor con muy poca resolución, con píxeles muy grandes, que va a hacer una gestión de la ISO muy eficiente, pero por otra parte nos impide grabar en el modo Super 35mm, que a mí me parecía muy versátil cuando utilizaba la Sony Alpha 7 III o la R3 para la grabación de vídeo. Creo que aumentando un pelín la resolución entre 15 y 18 megapíxeles ya sería suficiente para poder hacer esto, y sin duda hubiera sido todo un puntazo en la Sony Alpha 7S III. Y por si lo quieres tener en cuenta, la Sony Alpha 1, que tiene prestaciones similares a la Sony Alpha 7S III en cuanto a la grabación de vídeo, pero como tiene más resolución, sí que permite grabar en 4K a 120 frames por segundo en el modo Super 35mm. Pasamos ahora con el segundo inconveniente, y está relacionado con los códecs y los proxies. La Sony Alpha 7S III, ya lo sabes, es capaz de grabar en 4K en 422 10 bits hasta 120 frames por segundo con un bitrate altísimo. Hasta aquí todo genial, pero lo más probable es que tu ordenador no sea capaz de trabajar fluidamente con estos vídeos y que necesites utilizar los proxies. La Sony Alpha 7S III permite la creación automática de proxies internamente. La pega aquí es que solo está disponible hasta un máximo de 4K a 60 FPS. A 120 FPS no está disponible, y es una lástima porque es el framerate con el que más vamos a necesitar los proxies y no podemos crearlos en la cámara. Tendremos entonces que crear manualmente estos proxies en el ordenador, lo que significa que tardaremos más tiempo en tener listo el flujo de trabajo para empezar a editar nuestros vídeos. Tercer inconveniente de la Sony Alpha 7S III, la pantalla.
Es cierto que por fin han incluido una pantalla abatible en una cámara Sony Full Frame, es muy cómoda para la grabación de vídeo, además es una pantalla muy brillante, bastante más fiel en cuanto a los colores y exposición que la Sony Alpha 7 III. En este aspecto han mejorado muchísimo, pero se queda un poco floja en resolución. Tenemos 1,4 millones de puntos, yo creo que debería ser al menos una pantalla Full HD, es decir, por encima de los 2 millones. Y es que me parece muy raro que Sony no haya lanzado la Sony Alpha 7S III con una mayor resolución en la pantalla, siendo que hace relativamente muy poco sacó dos nuevas versiones de la Sony Alpha 7R3 y la Sony Alpha 7R4, las versiones con una A. Y precisamente una de las principales diferencias, una de las principales mejoras era que habían cambiado la pantalla de 1,4 millones de puntos a una de 2,4, una pantalla Full HD como os digo, y hubiera sido una gran mejora a incorporar en la Sony Alpha 7S III. Porque vale, bien, tenemos un visor que es una maravilla, más de 9 millones de puntos, junto con el de la Sony Alpha 1, son los dos mejores visores que existen a día de hoy en el mercado, pero yo personalmente le hubiera dado más prioridad a la resolución de la pantalla antes que a la del visor. Punto número 4, el ISO nativo dual. A esto ya le he dedicado un vídeo. Básicamente la Sony Alpha 7S III tiene ISO nativo dual en la grabación de vídeo, lo que significa que cuando lleguemos a un cierto nivel de ISO no vamos a tener prácticamente ruido. Lo mismo o muy parecido que si lo hiciéramos a ISO mínimo. Está genial, muy bien, pero el problema es que para S-Log3, el perfil con el que más vamos a aprovechar los beneficios de la S3, este ISO nativo dual se sitúa en 12800. Como aquí, que lo estás viendo, tenemos mucho menos ruido en 12800 que en ISO 10000. El ISO nativo dual está realmente bien, pero bajo mi punto de vista ISO 12800 es bastante exagerado. Esto significa que si utilizamos este ISO nativo dual estaríamos prácticamente obligados a utilizar un filtro ND muy potente para exponer correctamente. Sería más práctico algo entre ISO 3200, ISO 6400, pero bueno, que sepas que otros perfiles tienen este ISO nativo dual más bajo. Por ejemplo, el HLG3 se sitúa en ISO 2000. Quinto y último punto, las tarjetas de memoria. Te puede resultar raro, pero como sabrás, la Sony Alpha 7S III soporta dos tipos de almacenamiento, bien tarjetas SD UHS 2 o tarjetas TF Express tipo A. Yo uso tarjetas SD UHS 2 porque lo único que no puedes hacer en comparación con las TF Express es grabar en el modo S&Q 4K a 120 FPS en All Intra. Con todos los demás códecs puedes perfectamente en UHS 2 y además son tarjetas que tienen más capacidad y son bastante más económicas. El problema es que la Sony Alpha 7S III es muy puntillosa con esto. Para aprovechar al máximo la cámara necesitas tarjetas que tengan la etiqueta V90. De hecho, tengo tarjetas Sony UHS 2 que superan esta velocidad, pero que no sirven porque no están etiquetadas. Es bastante raro porque he probado esta tarjetita con la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K y también la Sigma FPL, cámaras que tienen un bitrate bastante más alto que la Sony Alpha 7S III y no me han dado absolutamente ningún problema. Así que entiendo que también es una forma de cumplir un estándar, una forma de tener mayor seguridad en la grabación de vídeo, pero la verdad es que da bastante tirria cuando tienes una tarjeta que cumple perfectamente con esta velocidad, incluso la sobrepasa, y sobre todo teniendo en cuenta que son tarjetas bastante caras. Esta tarjeta de 128 GB UHS 2 fácilmente podría costar 150 euros y más todavía siendo una tarjeta de la marca Sony. Pero bueno, estos 5 problemas son cosas que en el día a día afectan poco o prácticamente nada y la Sony Alpha 7S III es una cámara increíble.
es de lo mejor que tenemos hoy en día en el mercado. Estoy súper satisfecho con la grabación de vídeo en 4K y desde luego las ventajas superan con creces estos 5 inconvenientes. Así que hasta aquí llegamos hoy, la cámara perfecta no existe y con el uso diario te vas dando cuenta de estos problemillas. Si te ha gustado el vídeo, pues dale ahí bien fuerte un buen like, al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en la próxima.